Gracias por asistir a esta sesión número 7. Se nos está terminando el módulo. Muchas gracias de antemano a todas las personas que están el día de hoy y que han estado de manera bastante consistente durante las otras semanas. Solveig, Valentina, Emily y Cecilia, una vez más, personalmente gracias por asistir y también por participar de la forma en que lo han hecho hasta ahora. Por supuesto, todos tenemos errores en algún momento, eso es normal, nos equivocamos. Sin embargo, los errores en el caso particular de ustedes am, se han reducido bastante, considerando la primera semana. Entonces, las felicito en particular por eso. Eh, También quiero insistir un poquito en, eh, digamos, la forma en que vamos a afrontar esta semana número 4, sesión número 7, que bueno, es la más importante, no en el sentido de conocimientos, me parece, sino en el sentido del porcentaje de calificación que vas a obtener. Entonces, esa es la razón por la cual esta semana es crucial o indispensable también para que algunos de ustedes aprueben o no la materia. Entonces, por eso es bastante importante para mí saber que ustedes están comprendiendo las razones que hay detrás de todo esto y las razones por las cuales hay algunas instrucciones que no necesariamente están en la plataforma. Algunos de los proyectos que ya califiqué carecen de algunas cosas básicas, seguimiento de instrucciones básico, que hoy voy a hablar sobre eso, pero uno de ellos es, por ejemplo, siguen sin colocar fuentes de referencia. Eh, si también yo pensaba, bueno, pues si le he pedido fuentes de referencia durante 3 semanas, ¿qué les haría pensar que en este no? Entonces, tómenlo en cuenta, por favor. Las fuentes de referencia las pueden poner en la misma historieta o las pueden poner en el formato. No hay ningún problema de alguno de los dos. Les voy a mostrar varios ejemplos. Me parece que son como 6 o 7 ejemplos de proyectos integradores de generaciones anteriores que han obtenido una calificación más o menos alta, obviamente algunos más altos que otros, y que les puede servir para ustedes mismos reflexionar si lo están haciendo bien y si hay alguna cosa de esto que puedan tomar y hay alguna cosa que les pueda servir, o algún instrumento, alguna frase, alguna forma de hacer las cosas o de contestar. Si les puedo ayudar, sería genial. Esa es la idea de hoy, practicar a través de la observación de proyectos integradores en función de que ustedes puedan tener buena información, instrucciones completas, que revisen todas sus dudas, eso es bien importante, y al final también que puedan tomar sus propias decisiones en el sentido de saber qué es lo que quieren o hacia dónde se están dirigiendo, ¿no? En el texto, ¿no? Eso es para mí súper importante, ¿no? Entonces, les agradezco, repito una vez más, que se hayan acercado a esta tarde de miércoles 18 de febrero de 2026, la sesión número 7 de Textos y Visiones del Mundo, iniciando semana 4, que es semana de integración, y esta es la penúltima sesión del módulo, desafortunadamente. Pero afortunadamente también para ustedes, porque ya van a pasar y será parte de su aprendizaje y desarrollo en Prepa Línea CEP. Bueno, como si tienen alguna duda o pregunta, por favor, obviamente háganla de una vez. Hay algunas cosas que no están en plataforma, por ejemplo, no está colocar fuentes de referencia, pero bueno, me parece que es un poco obvio. Eh, Considerando si estuviste las 3 semanas o si revisaste los videos y demás, sabes perfectamente que deberías colocar fuentes de referencia, no habría duda al respecto. Entonces, pues bueno, repito, esa parte me queda muy clara y esa parte también me gusta mucho. Eh, Considerarla con ustedes porque me gusta ir viendo la evolución desde la semana 1 hasta ahora y en particular del foro de integración que vale muchísimo la pena y vale mucho el porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Eh, el objetivo de nuestra sesión es, perdón, vamos a ver el objetivo, las reglas de comunicación virtual, los temas de la semana primordialmente, aunque como tal temas no hay nuevos, no hay, solo el de cómo hacer una historieta, que vamos a poner un par de videos, si me da tiempo los dos, y si no, lo voy a espaciar, uno hoy y otro el fragmentar y otro el viernes. ¿Cuáles son los lineamientos básicos del proyecto integrador y del foro? Sé que lo que más nos interesa es el proyecto, uno, porque ya sabe, porque vale muchísimo, dos, porque es la culminación de su módulo, y la culminación también de un proceso muy bueno que han hecho hasta ahora. Y porque el foro ya lo vimos, es exactamente igual al de la semana pasada. Obviamente las preguntas cambian, pero todo lo demás es igual. La forma en que yo reviso es la misma.
solo que vale un poco más. Ya no vale 7% como las anteriores actividades, incluido el foro de la semana anterior, sino esta semana es el 7, vale más del 7, no me acuerdo ahora, pues se me fue la onda. Vamos a tener un par de actividades de reforzamiento que tendrán que ver con aquello que estamos ensayando hasta ahora, que es lo de comprensión lectora. Empezamos a trabajar esta semana, la semana anterior, y vamos a continuarlo esta semana. Va a haber temas de la sesión número 8 que serán una continuación de este tema para cerrar nuestro módulo. Es muy importante para mí no solo cerrarlo, sino revisarlo también en función de las dudas que ustedes tengan y lo que han aprendido en este módulo. Obviamente vamos a tener una despedida correcta y completa sobre esto. Solo, como saben, inicio siempre un poco por el final. El próximo viernes, además de ser la última sesión del módulo, la que cierra el módulo 4, ustedes van a tener la oportunidad de expresar algunas dudas y vamos a tener una continuación del análisis. ¿A qué me refiero con análisis? Me gusta hacer un cierre en general, una circularidad en el módulo. En la semana 1, perdón, ustedes claramente delinearon fondo y forma. Entonces ahora vamos a ver como la parte final de eso, a ver hasta dónde llegaron, qué recuerdan, qué pueden aplicar, qué se van a llevar, si es que se llevaron algo del módulo, y si algunos de los contenidos no fueron de su agrado porque no les gusta leer, no les gusta la literatura, les pareció aburrido, etcétera. Obviamente sus observaciones me ayudan mucho a seguir mejorando con las generaciones que vienen, ¿no? Entonces también les pido, aunque si están viendo estas sesiones porque ya contestaron las encuestas de la semana pasada, entonces les da acceso a esta semana. Si no lo han hecho y alguien de casualidad ve el video, pues hágalo por favor, porque sin eso no van a poder visualizar los contenidos de esta semana. Es obligatorio para poder revisarlo, y si no, comuníquense conmigo o bien con su tutora para que les pueda abrir las encuestas de mi trabajo y del módulo en general, ¿no? Entonces, bueno, repito, la semana próxima, perdón, el viernes próximo va a ser exactamente igual al que estamos revisando el día de hoy. Es decir, es una continuación de lo que vamos a trabajar hoy. No son temas distintos porque solo vemos una temática, sino vamos a continuar ejercicios. Por ahí si hay algún material que no alcanzamos a hacer hoy, seguramente lo terminaremos en la próxima clase. Les recuerdo lo que yo siempre digo antes de esto. Ay, ¿por qué no les puse aquí? Tu participación es lo más importante para mí, y puedes participar a través de la voz, contestando preguntas, haciendo referencias o sugerencias. En particular me voy a detener un momento para pedirles que en la participación número 4, en esta semana te piden creo que dos, que tú hables, bueno, que participes contestando a alguno de tus compañeros. Les voy a pedir que aún en esa incluyan fuentes de referencia. Por ejemplo, siempre me preguntan en estos casos cuáles son las que tengo que incluir. Pues ahí tú puedes decir básicamente que lo que quieres hacer o lo que necesitas hacer es recomendarle algo de lectura. Puedes hacerlo con un material de Prepa en línea CEP, puedes buscar un material, puedes hacerlo con un material de todos los que yo te he dado también, puedes hacerlo en función de esto, ¿no? Hay muchísimo material, pero sí es importante que te esfuerces, investigues, revises, leas y le recomiendes a alguien algo, ¿no? Eh, Creo yo que esa parte, la inteligencia artificial es muy útil en ese sentido. Si tú le pones recomendar tal cosa y te va a arrojar algunas fuentes, necesitas revisar esas fuentes, obviamente las tienes que leer, pero la inteligencia artificial te puede dar algunos elementos para iniciar tu búsqueda, no para hacer tu respuesta, sino para iniciársela. Entonces ya también esta semana algunas personas les coloqué recomendaciones esta semana y la anterior sobre el uso de inteligencia artificial. Recuerden que ningún buscador o controlador de inteligencia artificial es 100% seguro. Sin embargo, hay constantes y hay formas de estructura, como la forma en que escribe la inteligencia artificial, que sería muy difícil que un humano reproduzca íntegramente esas características, ¿no? Entonces, por favor, como siempre he dicho, no estoy en contra de que utilicen inteligencia artificial. Lo que sí estoy en contra es que la hagan pasar como si lo hubieran hecho ustedes, y a veces se nota. Entonces ahí pues he tomado medidas de descuento de puntos porque no es contenido original, no se puede comprobar al 100% el plagio, pero no es contenido original y no tiene fuente de referencia, no se referenció de manera correcta. Por lo tanto, puedo bajarles varios puntos, ¿no? Entonces, lo mismo sucede ahora con sus respuestas. Hubo un par de respuestas que me llamaron la atención, respuestas sobre todo en función de algo que tiene que ver con el proyecto.
hablar, no sé, en una parte del proyecto les piden que expliquen algunas decisiones que tomaron y ustedes ponen, alguno de ustedes puso, bueno, no están aquí, pero alguno de sus compañeros de generación puso que unos conceptos que después no utiliza nunca. No utilizó ni en su historieta, ni en sus explicaciones posteriores, no utilizó nunca esos conceptos, entonces es muy extraño que utilice conceptos importantes que después no usó. Eso indicará que lo tomó de un lugar, no sé si inteligencia artificial, no sé si de otro lugar, pero lo tomó de algún lado y eso es un problema, ¿no? Entonces ahí ni el contenido es original y se puede prestar al plagio. Entonces, si ustedes van a utilizar contenido que no es suyo, tengan la amabilidad y la responsabilidad de colocar fuentes de referencia, ya sea como cita textual, ya sea como paráfrasis o ya sea como las dos cosas. En ese sentido, pues nada más les hago la recomendación que he venido haciendo durante varias semanas. Vamos a ver, por favor, las reglas de comunicación virtual que privan en nuestra sesión eh, y que son saludar siempre antes de iniciar una conversación, respetar las posturas de los miembros de la comunidad, escribir correctamente el nombre de la persona, ser claro y cortés durante sus participaciones en todos los espacios, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales, respetar la privacidad de la información, ser breve y conciso, indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información. Esas son las reglas básicas que ustedes deberían seguir como alumnos de Prepalina CEP. Si tienen dudas o preguntas, por favor, háganlas. Antes de comenzar, vamos a empezar con una especie de rompehielos, icebreaker, como le dicen vulgarmente en la educación. Van a leer un texto y luego va a haber preguntas sobre eso, es más bien para que se activen, ¿vale? Solveig, Valentina, Emilia, Cecilia y Claudia, por favor, confírmenme. Solo es leerlo y ahorita van a aparecer preguntas, ¿va? Eh, gracias. Vamos a tratar de ir muy rápido porque me quiero concentrar exactamente en el proyecto. Ahí está. Les voy a dar un par de minutos tal vez. Gracias, Solveig. Las demás las espero. No hay prisa, tranquilas. Gracias, Claudia. Emily, Valentina, gracias. Creo que ya todas. Me falta, listo. Ahora sí, les voy a dar las preguntas, pero, a ver, listo. Tenemos 5 preguntas para 5 personas. No les voy a decir quién con quién. Ustedes eligen una. Uno, dos, tres, cuatro y 5 y contestan. No están numeradas, pero ustedes le pueden dar el número. Entonces nada más escojan primero cuál. Léanlas todas y escojan y luego contestan. Primero elijan la que me ponga primero en el chat. Esa pues tiene prioridad sobre la pregunta. No son preguntas exactamente iguales a las de la semana pasada, son preguntas un poco más elaboradas. Pónganme la pregunta que quieren contestar.
y ya después la contestan, porque si dos personas contestan, o sea, díganme, yo quiero la uno, ya empiezan a contestar. Gracias, Valentina tiene la 4, Cecilia la 3. Es decir, si alguien más, además de Valentina y Cecilia, contesta estas preguntas, pues no serán válidas porque ya se los di a ellas dos. Las demás solo opinen. Por favor, Claudia la 2, Emily la uno y a Solveig le va a quedar la 5. Ah, perfecto. Listo, adelante. No tiene que transcribir la pregunta, está bien con que solo pongan la respuesta. Un par de minutos, no más, es bastante sencillo y rápido. Ya me contestó Valentina. ¿De qué manera el cuento muestra la relación entre lo real y lo fantástico, característica del realismo mágico? El cuento nos muestra la realidad de la admiración hacia alguien por su aspecto físico, diciendo que era el hombre más grande, más fuerte y más viril que jamás habían visto. Sin embargo, algunas características ficticias pueden ser el modo en que atendieron el cadáver, pues mencionan procesos que generalmente usan con peces, no con humanos, y como todo el pueblo quedó maravillado por aquel hombre, suponiendo que era servicial, manso y desamparado. Sin siquiera conocerlo, lo que también puede ser real, pues tendemos a juzgar por el aspecto de las personas sin conocerlas. Muy bien, eso me recuerda que no estoy seguro y me dirán ustedes si les puse algunos consejos para la redacción. Ahí te sugeriría nada más, por favor, Valentina, que fragmentaras y colocaras puntos y seguido. Usaste algunas comas, pero algunas oraciones son muy extensas
y no permite que se entienda una sola idea. Recuerda que, y eso sí es correcto, en tu párrafo, el párrafo debe considerar una sola idea, nada más. Entonces está bien explicado y la pregunta está muy bien contestada. Por lo tanto, te felicito, solamente hay que agregar un poquito, poner puntos y seguido y con eso es suficiente. Los demás, por favor. No te preocupes, Valentina. Para eso estamos, para ayudarte y ojalá te sirva el consejo. Los demás avísenme, no esperé que tomara tanto tiempo, pero bueno, ya vamos a enfocarnos en el proyecto integrador. Ahora te leo, Holbeck, por favor, ahora te leo en un momento. Se transforma cuando el pueblo comprende que, a ver, es la pregunta 5. ¿Cómo se transforma la visión del pueblo sobre la identidad y el entorno después de la llegada del ahogado? Eh, Dice, se transforma cuando el pueblo comprende que el ahogado era más allá del ser grande y fuerte. Comprendieron que también era el más servicial y manso y que en su memoria nunca se había visto a alguien como él. Bien, esa es una buena respuesta porque no aparece ahí. Emily dice cómo reacciona la comunidad al descubrir al ahogado y qué cambios provoca en ellos a lo largo del cuento. Al principio creían que era un barco, pero al darse cuenta que era un hombre, sorprendieron al ver su grandeza. Con el paso del tiempo entendieron que en la aldea nunca habían visto un hombre ahogado tan bello. Muy bien, eso es una evolución. Entonces ya tenemos 4, 5 y uno. Me faltan 2 y 3, por favor. Aquí esperamos, no pasa nada. Me salté un poquito a los temas de la semana, por supuesto, obviamente. eh, los espero, por supuesto. Espero un poquito más y después ya arranco con lo de hoy.
Después pueden poner sus respuestas, no hay ningún inconveniente. Voy a arrancar con qué es los temas de la semana para que no nos agarre el tiempo encima. ¿Qué es una historieta? ¿Cuáles son sus características? Es lo que vamos a desarrollar durante esta semana. ¿Cómo hacer una? ¿Y cuáles son sus temas favoritos? Probablemente este sea, bueno, históricamente por la experiencia que tengo en el módulo, es uno de los módulos, perdón, es una de las semanas que más preguntas hacen, eh, ante lo cual considero importante que ustedes las hagan si es que tienen alguna. A veces creen que son las preguntas muy básicas o muy elementales y yo les invitaría a que no lo piensen de esa forma, sino a que ustedes puedan, digamos, encontrarse en una posición en la cual se sientan en confianza para hacer preguntas, de la que sea y del tipo que sea. Bueno, estas son los temas de la semana número 1. Vamos, para entrar en materia, antes de pasar al proyecto integrador, quiero mostrarles la página, la plataforma, perdón. Es la plataforma, como verán, tenemos esta es la semana número 4. Digamos que todos los contenidos, salvo los de abajo, incluso los de abajo, ya ustedes tienen experiencia porque se supone que ya debieron haberlos leído. Me estoy refiriendo a las semanas 1, 2 y 3. Están divididas así, la 1, luego la 2 y la 3, ¿no? De arriba hacia abajo. En ese caso es muy importante que ustedes puedan considerar también que el único contenido nuevo sería si ustedes no hubieran leído nada en las semanas pasadas, pero la idea de este catálogo de actividades de las semanas 1, 2 y 3 es que ustedes puedan elegir uno o dos temas que sean de su agrado para que puedan incluirlos en la historieta. Lo que sí es nuevo es la parte de abajo que es esta parte que estoy marcando, cómo hacer una historieta y cómo usar Pinkston. Entonces voy a mostrar primero eh, las características del proyecto integrador y luego me voy a ir a saltar los videos que son, bueno, me voy a saltar a ver los videos. Dice, enfocarse, el proyecto integrador consiste en un formato que tienes que contestar con diferentes preguntas. Ahorita lo voy a hacer, tienes que ordenar unos paréntesis y otorgarle unos números y posteriormente lo tienes que hacer escrito, justificar tus respuestas. Al final tienes que colocar un enlace de la plataforma, en la plataforma que usted... Ahorita te leo, Cecilia, gracias. Tienes que colocar un enlace en la plataforma para que demuestre que, bueno, un enlace a una historieta tuya que debería tener por lo menos 9 diapositivas o 9 viñetas. Vamos a ver ahorita que son viñetas y demás. Si ustedes, creo que todo el mundo ha visto cómics o historietas, lo vamos a llamar sinónimos. Eh, ¿Cuáles son las diferencias generales, ¿no? Entonces, pienso yo que ustedes podrían determinar, más o menos, eh, qué es una historieta, más o menos cuáles son sus características, pero ahorita vamos a ver dos videos, vamos a ver primero uno y voy a ver si me da tiempo del otro, en los cuales se contiene específicamente cuáles son las características que yo espero ver en sus propias historietas, para lo cual les recomendaría que tomaran fotos, que escribieran o que vieran el video otra vez, porque si no tiene estas características no podría ser considerada estrictamente hablando como una historieta. Entonces debe tener, nada más es poner dibujos con diálogos. Hay otras características que la hacen única y que la hacen una historieta. Esa es la diferencia entre una presentación y una historieta. Justamente es esa que voy a marcar en el video. Ante lo cual, pues como les dije, es muy evidente y obvio y buscado y rebuscado que ustedes deberían considerar, por supuesto, colocar todas las características que van a aparecer en el video, colocarlas en su propia historieta. Es muy importante esta parte inicial. El proyecto integrador se enfoca en tu experiencia durante el módulo y algunos temas. Lo puse en mayúsculas, perdón, porque sé que no se puede poner, no se deben poner mayúsculas de acuerdo con reglas en etiqueta, porque implica como si estuviera gritando. Sin embargo, en tu experiencia durante el módulo, o sea, debes colocar el proyecto integrador, enfocarte en tu experiencia durante el módulo y algunos temas del mismo. Tienes que escoger, cuando puse algunos, puede ser uno o más de uno. Tú pasas a escoger el día de hoy. Vamos a hacer una especie de lluvia de ideas de cuáles son los temas que más te han gustado. Así que de entrada empieza a pensar eso y después voy a retomarlo. Debes colocar mínimo 9 viñetas y máximo 20. Si te pasas de 20 no hay problema, pero si tienes menos de 9 sí lo hay. Son fuentes de referencia obligatorias. ¿Qué fuentes de referencia? Pues las del tema que te gustó, nada más. Y alguna lectura también. Y revisar el documento, la historieta como creación literaria.
Entonces, voy a revisar ese documento y después nos vamos a esto que está aquí. Entonces, permítame compartir la pantalla sobre el documento y voy a abrirlo. Les explico primero a grandes rasgos cuáles son los lineamientos, después vamos con los videos y obviamente de manera posterior vamos a ver los recursos que se les ofrece en Prepa en Línea CEP para que ustedes puedan llevar a cabo su historieta. Primero le doy lectura a lo de Cecilia. En el cuento, la belleza del ahogado no es solo que fuera guapo, sino que su físico era tan impresionante que alguien enorme, algo que la gente del pueblo nunca había visto. El cuento dice que era el hombre más fuerte y viril, pero a la vez se veía manso, una mezcla de ser un gigante pero verse indefenso, es lo que hace que su belleza sea tan especial, no es una belleza que asusta, sino una que causa admiración y que sorprende a todos. Excelente respuesta, Cecilia, y te voy a sugerir un poquito lo mismo, con todo respeto, igual que a Valentina, que es que tú puedas fragmentar tus ideas colocando puntos y seguidos, muchos puntos y seguidos de manera constante. De esa forma, pues vas a revisar tus cuestiones y no va a haber problema en ese aspecto, ¿no? Entonces, pues ya revisé y ya vi cuáles son los lineamientos generales, ¿no? Entonces, bueno, voy a abrir el documento para ustedes, para mostrárselos, y ahí vamos a trabajar. Entonces, toma en cuenta eso, por favor, Cecilia, para que lo puedas desarrollar cuando tengas que escribir, no solo en este módulo, sino en otros. Este es el formato que tienen, que les va a ayudar. Primero, por favor, sean tan amables de seguir estrictamente las instrucciones, porque eso les va a generar descuento de puntos si no lo hacen. Identifica los pagos previos, es muy importante este verbo, identifica, decide si analizarás primero experiencia estética o aspecto técnico. Ya hemos visto que es una experiencia estética durante la semana pasada. Define si es mejor análisis de fondo o forma. Esto de fondo y forma lo vimos en la semana 1 y un poquito en la 2. Sombrea, ninguna, ni identificar, ni decidir, ni definir son cosas que tengan que verse, pero sombrear sí. Sombrea con rosa los pasos relacionados con el análisis de la forma y con verde los del fondo. Tienen que estar sombreados todos y tienen que estar numerados del 1 al 30. ¿Sí? Esta regla no la pueden dejar, esta instrucción no la pueden dejar pasar porque les va a generar un descuento de puntos. Una vez que hayan hecho eso, dice, ¿por qué decidiste ordenarlos de esta manera? Me tienen que explicar. Dice, fundamenta con base en lo que aprendiste durante las semanas anteriores. Si ustedes me ponen conceptos que no están en las semanas anteriores, de inmediato yo empiezo a sospechar que ustedes lo tomaron de un lugar que no les corresponde, es decir, que tomaron de un plagio probablemente. Entonces, pues esa parte me parece importante. Un segundo, por favor, un segundo, porque creo que voy a estornudar. Un segundo. Perdón, una disculpa. Les decía que si ustedes incluyen conceptos que no están en la plataforma o en estos paréntesis que acaban de colocar el número, van a hacerse acreedores a un descuento de puntos porque no es algo original ni que tenga que ver con lo que estamos tratando. Yo sé que es muy importante para ustedes opinar de ciertas cosas de la literatura, pero les pido por favor que se enfoquen en lo que se les está preguntando, porque suelen hacer eso. Una vez que hayan cumplido 5 a 10 renglones, 5 a 15 renglones, aquí, elabora una historieta en la que cuentes tu experiencia. Usa tu creatividad y toma en cuenta lo siguiente. Toma en cuenta, no necesito que aquí lo contesten. Si lo contestan es que no estás leyendo la instrucción. Sigue la instrucción. Reflexiona. ¿Sí? Y vienen una serie de 5 preguntas. ¿Sabías algo sobre literatura? ¿Qué tan fácil o complicado resultó ser? ¿Qué experiencias y aprendizaje te ha dejado leer? ¿Tienes inquietud de seguir leyendo? ¿Quieres aventurarte a crear tus propios textos literarios? Etcétera, ¿no? Y luego, esto sí lo tienen que poner. Recuerda incluir, además de los pasos que ordenaste en la primera parte, o sea, tiene que estar lo de la primera parte, y aspectos como creación de mundos posibles, la ficción y realidad, elementos divertidos y situaciones de la vida cotidiana que se presentan en la literatura.
el contexto en el que se produce una obra literaria y qué es lo que quieres compartir con quienes lean tu historia. Revisa los recursos, aquí vienen cómo hacer una historieta, que lo vamos a revisar en un momento, y cómo usar Pinkston. Elabora el guión de tu historieta. Si quieren me pueden compartir el guión para que yo lo revise y les haga observaciones. Recuerda los pasos que debes seguir para redactar textos literarios. Elige tus personajes, contexto, reflexiona y revisa varias veces tu guión. Revisar ortografía. Elabora tu historieta con base en tu guión. Puede realizarse en la presentación de diapositivas, guardarla en la nube y compartir el enlace. Usar la herramienta Pinkston y compartir el enlace. Nada más ahí, ojo, quítenle las restricciones porque de lo contrario no voy a poder calificarlo y si no lo puedo calificar es desafortunadamente un cero automático. La parte más importante, que un par de personas han compartido el enlace, perdón, una persona compartió el enlace pero no le quitó las restricciones, por lo tanto no la pude ver y otra persona no me puso el enlace. Entonces, aun cuando todo lo demás, esto estuviera excelentemente bien, no tiene ningún valor si usted no comparte tu historieta, por lo tanto será cero. Aquí pueden poner sus fuentes de referencia, aquí las pueden colocar en 2 puntos y con eso trabajar, ¿no? Yo creo que ahí sí funciona bien y les da bastantes elementos o buenos elementos para que ustedes puedan decirme qué textos usaron, qué les gustó más, qué no les gustó tanto, etcétera, ¿no? Por lo menos debería haber 2 fuentes de referencia, que serían algún material de prepa en línea CEP y algún tema que les gustó de su gusto personal. Vamos a ver ahorita unos ejemplos. Por lo menos quiero ver un ejemplo de esto. Por favor, dudas mientras pongo el texto de los videos. Dudas, por favor, si son tan amables. Gracias, Cecilia. Las demás las escucho, las leo, como ustedes prefieran. Me espero un momentito. Dice, el tema puede ser el que yo quiera. Sí, Emily, perdón, siempre y cuando cumplas 2 requisitos. Tiene que ser de lo visto en el módulo. Es decir, tienes que comprobar que aprendiste algo durante el módulo conmigo. Y 2, el otro tema puede ser, o sea, puede ser, tú puedes inventar una historia, pero que los personajes que hablen en esa historia se refieran a alguno de los temas de clase, pero el tema que quieras, no hay problema. Pero no es tema libre, ojo, es solo estos temas que están en la plataforma, de las semanas 1, 2, 3, o bien estos que están acá. De lo contrario, va a haber un problema eh, con tu calificación porque no estás siguiendo el texto. Dice alguno de los temas de clase que ya viste previamente. Espero haber contestado tu pregunta, Emily. Si no, házmelo saber, porfa. Valentina, ¿los dibujos los tenemos que realizar por nuestra cuenta o podemos apoyarnos de inteligencia artificial? Es una buena pregunta. Puedes apoyarte de inteligencia artificial, puedes apoyarte de plantillas preconcebidas y si eres muy buen dibujante, puedes hacerlos a mano, tomarle fotos y hacer tu propia historieta a mano. Es algo para aquellos que les gusta dibujar. Sé que hay mucha gente que dibuja bien, yo no es mi caso. Sin embargo, puedes utilizar algunos de los elementos que voy a enumerar a continuación que ya tienen previamente las plantillas definidas, Valentina. También eso se vale. Más preguntas, por favor. Sí, claro, también se pueden dibujos digitales, Valentina, sí, evidentemente. Aquí hay dos que se llaman cómo hacer una historieta y cómo usar Pinkston. Voy a abrir primero este, que es el más sencillo. Pinkston es una sugerencia de la plataforma, no es obligatoria. Sin embargo, esa sugerencia implica que ustedes podrían usarlo o no. Pinkston es muy buena herramienta, la voy a abrir en un momento. Pinkston es muy buena herramienta y consiste en, eh, bueno, en este tipo de cómics o historietas. Vean, les voy a poner un video rápido. With Pixel's simple interface, you can create scenes and characters with just a few clicks. Choose from hundreds of backgrounds to start a scene, or upload your own. Create customized human or animal characters, change their expressions, their poses, outfits, and so much more. Adding text can be done by typing or by voice. Add captions, word effects, or change the weather. There is so much more to explore in the Comic Maker. What will you create? Entonces, básicamente de eso se trata Pinkston y tiene su plataforma en las cuales ustedes se pueden dar de alta gratis y me parece que hay una prueba gratuita. Entonces, creo que se les puede ayudar mucho a hacer unos
plantillas bastante definidas y muy fáciles de usar y muy intuitivas. Les recomiendo que se den de alta con la cuenta de la escuela, de la plataforma Prepa en Línea CEP. Otro ejemplo es Canva. Ay, déjenme cerrarlo. Bueno, no, sí. Otro ejemplo es Canva, que nos invita a hacer, si ustedes le ponen aquí historietas, en el buscador, les va a arrojar una serie de plantillas que ya no necesitas hacer nada más que colocar las fuentes de referencia y también colocar los diálogos, colocar espacios, personajes y demás. Tiene un montón. Y si ustedes se dan de alta con la plataforma, con los correos de la escuela, también tienen derecho a algunos privilegios que con una cuenta normal que no sea educativa o que no tenga la terminación .edu, no los tendrían. Entonces, esa parte es la que quiero que consideren. Dice Emily, no entiendo mucho, elijo el tema fondo y forma y de eso hablo en mi historieta. Sí, tal cual, eso. Lo entendiste perfecto, Emily. Así que creo que lo entendiste muy bien. Si eliges el tema fondo y forma, si eliges el tema Frankenstein, si eliges el tema contexto, y contexto de la obra, contexto del autor, metes ahí a Sor Juana, pues es una historia, un cómic sobre eso, perfecto. Nada más fíjate bien la instrucción, pero lo que acabas de decir, tal cual cumple con los requisitos y yo así lo aceptaría sin problemas. Entonces Canva es otra opción también importante que les va a permitir a ustedes pues revisar plantillas y demás, ¿no? Son dos ejemplos. Aquí vienen otras plantillas. Hay algunas, digamos, un poco de menor calidad que otras, también son gratuitas, hay que entender esa parte. Y esta que se llama Make Believe Comics, que ya vienen algunas precargadas. Es un poquito más complicada, pero es, bueno, no más complicada, sino más básica, porque es como para niños. Entonces, también es una opción para ustedes. Otro ejemplo, esta que se llama Witty Comics, que trae plantillas muy definidas. Y entonces ustedes ya pueden cambiar las escenas, pueden cambiar a los personajes, pueden cambiar, pueden poner los diálogos, narración, diálogos, título, palabras, etcétera, ¿no? Ese es otro ejemplo de, digamos, una más, ¿no? De aquí vienen otras que se llama Storyboard That y algunos tutoriales también, ¿no? Narraciones digitales que, pues, obviamente también funcionan de esa forma, ¿no? Eh, entonces son 4 ejemplos que les acabo de dar, muy útiles todos y todos gratuitos en algún momento. También tienen aquí un tutorial que no voy a poner porque prefiero ponerles la historieta, que les va a ayudar muchísimo a la hora de decidir cuál es el programa, cuál es el más fácil, si tienen tiempo, cuál les gusta más, porque alguien lo puede ver en función de si le gusta o no le gusta, ¿no? Vamos con un par de preguntas. Bueno, dice Valentina, ¿los personajes deben ser personas? No, no es necesario. Puedes poner personas si quieres, pero no sé, pueden ser animales, dioses, no sé, mientras cumplan. En un momento más, tengo por ejemplo si me da tiempo de revisarla con ustedes hoy, tengo una historieta donde son unos extraterrestres, unos astronautas que no viven en la Tierra y demás. Sí, también. Entonces sí se puede. Si estás pensando en algo en específico, Valentina, avísame y te ayudo o te digo si está permitido. Dice Emily, por ejemplo, los niños no saben cómo identificar en sus clases los cuentos a los poemas y se puede ser el contexto perfecto, Emily. Así tal cual está muy bien, de hecho. A través de 9 viñetas o más, conforme al video, con el video te va a quedar mucho más claro qué es lo que quiero que esté en el cómic. No el tema ya lo definiste tú, sino la estructura, todo lo que está alrededor, los dibujos, cómo son, cómo se llaman, qué partes, eso es lo que me interesa. Dice, no, está perfecto, Valentina, no pasa nada. Si animales que hablan es como una fábula, por mí no hay problema. De nada, Emily. Ahora sí, más dudas porque voy a poner el video dura como 5 minutos y me parece muy importante que ustedes se enfoquen en esto. Voy a poner el video que se llama cómo hacer un... Hay 2 videos, uno lo voy a poner hoy, el otro lo voy a poner el próximo viernes. Y este video es muy importante porque les dice cuáles son las partes de la historieta. Entonces, necesito que ustedes, por favor, que me enumeren algunas partes. Que escojan una cosa, dice un montón de conceptos, escojan uno y díganme qué es. Todos estos conceptos que vienen en el video, todos sin excepción, deben estar en su historieta. Es muy importante, porque si no, no es una historieta como tal y le faltarían elementos. Entonces, repito, por ejemplo, Emily ya tiene su tema. Valentina tal vez ya tiene su tema. Los demás, Cecilia, Solveig y demás, tienen su tema. Lo que me interesa es que sepan qué es un cómic y cómo se diferencia de una presentación común y corriente. Yo quiero un cómic, no quiero una presentación con dibujos. Son 2 cosas diferentes. Entonces, espero que en el video les quede más claro. Y si tienen que hacer preguntas después del video, por favor háganlas. Me voy un poquito rápido porque quiero que vean los ejemplos, al menos 1 o 2,
ejemplos de cómics de sus compañeros de generaciones anteriores, ¿vale? Va este texto, este video. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa o en una revista o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios. También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar. Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico. Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. El uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas, como les decía, complementaban o complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes, pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos los géneros en los que incursionó la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama, cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etc. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos. La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes. Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etc., y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones descritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo
o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Para concluir, podemos decir que la historieta son narraciones de contenido variado en las que se emplea básicamente dibujos y textos escritos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas, y los textos son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto en clase. Gracias. Listísimo, cerremos. Hoy, por favor, si tienen alguna pregunta. No me va a dar tiempo, pero sí quiero terminar con el recordatorio de esto. Por favor, si tienen alguna pregunta, obviamente sí. Solo doy lectura para concluir lo de Valentina. Tengo que hablar de cómo aprender las características de fondo y forma. Eso sería muy útil. O tengo que hablar de lo que realizaron las primeras actividades, como el contexto a la hora, borrador. Cualquiera de las dos es importante que lo pongas. No hay ningún problema. Sí, Valentina, muy bien. Además, ¿alguna pregunta? Porque con esto voy a cerrar. Requisitos del foro de integración, que son los mismos de la semana pasada. ¿Cuáles son los requisitos del foro? Fuentes de referencia y citas indispensables y paráfrasis. Les he puesto en todas sus participaciones. Este es obligatorio en todas las participaciones. Por ahí no ponen tantas cuando retroalimentan a un compañero, pero es muy importante. 5 a 8 renglones por cada participación. Fíjense, sobre todo los que escriben en celular, que se cumpla 5 a 8 renglones. En celular son como 10 más o menos para que sea esta medida. Ahorita le doy respuesta a Claudia y a Emily. Dice, revisar el cumplimiento de las reglas de etiqueta y ortografía. Súper importante esas tres cosas, ¿no? Y obviamente contestar la pregunta. Emily, sí, por supuesto, en toda la clase, la próxima les voy a poner un montón de historietas, ya que no me dio tiempo hoy, perdón, pero la próxima clase sí les voy a poner ejemplos específicos de historietas de generaciones pasadas, y ustedes van a tener que colocar cosas que les sirvieron y cosas que podría mejorar el autor. Si ustedes le pudieran hablar al autor, ¿qué le dirían? Y Claudia dice, ¿la historieta tiene que ser el recurso esta semana? No, los recursos de esta semana son una repetición de los recursos de las semanas pasadas, entonces puedes tomar el que quieras tú, menos el de Pinkston y esos, porque pues esos no son recursos, son más bien herramientas para ayudarte. El recurso es cuando hay algún conocimiento como contexto, la debutante, fondo y forma, análisis, etcétera, ¿no? Ese sí es un recurso, ¿va? Avísame, Claudia, que comprendiste o que me di a entender bien para ir cerrando esta sesión, por favor. Y Emily, muchas gracias también por tus preguntas. A todas también en general preguntaron muy bien y espero que no haya ninguna duda. Gracias, Claudia. Entonces, bueno, me despido por esta tarde de miércoles 18 de febrero de 2026. Textos y visiones del mundo, semana número 4, inicio, sesión número 7. Que tengan una gran tarde y nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Gracias. Gracias a ti, Valentina. Gracias a usted.